La busqué en Google. Evil, por malvada en inglés. Lynn se llamaba el personaje. Una morocha de traje escotado y mini short violeta, muy sexy. Con las tetas marcadas, bien al estilo de los corsés que Jean-Paul Gaultier diseñó para Madonna en los mismos años 80 en que nació aquella serie. Ese traje parecía apretarle los enojos que llevaba dentro, que seguramente eran muy peligrosos. Nunca vi un episodio de He-Man. Sé ahora que Evelyn fue criada por su padre, que dejó su hogar en un acto de rebeldía adolescente, y entonces tomó el nombre de Evil Lynn. Viajó por Eternia, aprendiendo magia y artes oscuras. Se enamoró de un poderoso alquimista llamado Keldor, que luego fue el villano Skeletor, y después, me sale pensar que seguramente lastimada, se volvió contra él. Cabrera. Una persona cabrera es alguien de muy mal carácter. Cuando estás cabrera, estás enojada. Al menos así se usaba esta palabra entre los criollos de nuestra pampa, de donde viene buena parte de mi familia. Me gusta pensar que en otros lugares se le dice cabrero al que cuida las cabras. Evelina Cabrera, mala y enojada. Dicen que cuando te ponen el nombre ya te están marcando el camino. Cómo se dieron las cosas en mi vida a partir del 26 de septiembre de 1986, el día de mi nacimiento, me hace pensar en una frase de Jorge Luis Borges, que justamente murió ese año, el mismo en que la selección argentina de fútbol ganó el Mundial de México con goles increíbles de Diego Maradona. Lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. A veces siento que mi vida está guionada desde antes de nacer, pero también sé que la película se puede cambiar. Nací en Virreyes, San Fernando, en la zona norte del conurbano bonaerense, al lado de Tigre. El partido incluye algunas de las islas de las secciones segunda y tercera del delta del Paraná y hasta limita con Uruguay. Pero por entonces las fronteras de mi universo estaban mucho más cerca. Soy la primera hija de un matrimonio que se instaló en el terreno de la casa de mi abuela paterna, entre calles de barro que hoy están pavimentadas y muy cerca de una tosquera. Los chicos pobres veíamos las tosqueras como una especie de laguna, aunque por cierto son lugares muy peligrosos, resultado de excavaciones para extraer del suelo un material blando utilizado en la construcción, la tosca, que luego se llenan de agua y quedan como piletones al parecer tranquilos, pero con remolinos que pueden arrastrarte. Más de un niño o joven ha muerto en esos lugares y no siempre la noticia sale en los diarios. Virreyes tiene también su estación de tren. Yo vivía en uno de los barrios humildes, donde se instalaba mucha gente que venía de las provincias, y las calles no tenían nombre sino un número. La mía era la 24, a una cuadra de Avellaneda. Mi abuela materna vivía en la 23, al otro lado de esa avenida. La mamá de mi papá, Teresa, tiene sangre tehuelche. Vivía en La Pampa, donde tuvo 7 hijos con un hombre que la golpeaba y a quien no conocí. En el relato familiar, ella migró con todos mis tíos hacia Buenos Aires cuando un incendio destruyó su casa y mató al marido. Se instaló en Virreyes y allí conoció a Julio César Cabrera, el puntano. Él tenía 22 años y ella 45 cuando nació mi padre, que también se llama Julio César. Nunca vivieron juntos. De vez en cuando el hombre aparecía. Llamaba por teléfono y decía que venía de visita. Entonces yo recibía la noticia de que llegaría el abuelo desde San Luis, donde vivía. Venía con un chivito, sin ninguna regularidad. No había un cumpleaños, ni eran las fiestas, ni el día de la madre o el padre. Sucedía cada tanto. Y Teresa se alteraba más que lo habitual. Supe un poco más sobre él un día que mi abuela revolvió sobre la mesa un diario con la noticia de que la policía buscaba a un matón por una muerte en particular. Pero ella sospechaba que tenía unas cuantas más en su haber. El matón era el puntano, claro. Teresa murió a mis 23 años y mi abuelo paterno mucho después. Ella renegaba del padre de su hijo. Mi papá no. Siempre me decía la misma frase. Sea lo que sea, vos estás acá por él, por mí, por los que vinieron antes. Y eso también es verdad. Mi abuela materna, Ercilia, tiene sangre mapuche. Llegó a Virreyes desde Santa Fe y conoció al que sería el padre de su hija. En su relato, cuando quedó embarazada, él le contó que ya tenía una familia.